Bueno, continuando con el ciclo de charlas que tiene que ver con los candidatos y sus representantes en las elecciones de este año, tenemos el agrado de recibir en la tarde de hoy aquí en la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios el doctor Ope Pasqué, si no me equivoco, un hombre que ha estado en la política desde hace muchos años, se puede decir de una generación de jóvenes, allá cuando en la salida de la dictadura, junto a otros jóvenes políticos, y al doctor Enrique Tarigo, que además ha ocupado cargos importantes en nuestro país, siendo como diputado actualmente, como senador, como vicecanciller de la República, si no me equivoco, y seguramente el doctor puede señalarme algunas otras cosas más que yo. Es abogado, es casado, tiene una hija que además está triunfando en ahora pleno éxito en España. Y tengo otra hija, la menor, que es estudiante de Derecho. Sí. Y para la Asociación de Rematadores es un honor que nos acompañe y que podamos dar respuesta de repente a inquietudes que tiene este sector de los rematadores, de los corredores inmobiliarios, que como adelantamos hace momentos, mueve gran parte del Producto Interno de nuestro país, porque no solo pasa por los martillos de los rematadores, sino que además todas las transacciones inmobiliarias, y hay una preocupación también de este sector que hace que tengamos que tener estos contactos con todos los partidos de la actividad política para en alguna medida hacerles conocer realidades y bueno, eso mejorar sustancialmente no solo la formación, sino que el devenir de las actividades de nuestro país, que es lo que nosotros todos queremos. Y no tenemos ni los tasadores. Los tasadores, como no. Una profesión muy importante. Los tasadores los que tasan los inmuebles o los bienes, industria, lo que sea, para poder otorgar un crédito a la financiera. Lo dejo con el presidente para que le dé la bienvenida al presidente Mario Molina para que le dé. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte acá, compartir una tarde y bueno, escuchar un poco cuáles son tus ideas y el camino que pensás seguir cuando estás en el Palacio y bueno, las inquietudes de nuestros asociados que han hecho llegar unos correos electrónicos y las inquietudes de esta institución como gremio que queremos plantearte en esta tarde. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me encuentro muy a gusto aquí, donde encuentro algunos amigos de hace mucho tiempo. He venido también acompañado por un amigo que además de abogado es rematador y efectivamente a través de muchos años de ejercicio de la profesión de abogado he tenido contacto con la actividad de ustedes, así que no me siento en un ámbito extraño ni mucho menos. Lo primero que quiero decirles es que les traigo el saludo de Ernesto Talvi, que recibió la invitación en su momento, en tiempo y forma. Como ustedes saben, en esta etapa de la campaña las agendas de los candidatos están saturadas, es absolutamente imposible responder a todas las invitaciones que recibe. Bueno, me pidió que viniera yo y lo hago, como les decía, con muchísimo gusto y les pido que sepan disculpar esa no comparecencia de Ernesto, pero se debe a esa razón que es bien comprensible. Leí el material que nos enviaron conjuntamente con la invitación para ilustrarnos acerca de las inquietudes de ustedes. Y quiero ser bien franco y no andar con vueltas. No quiero hacerles perder tiempo. Les digo, las consultas giran en torno a sí. Nuestro programa prevé o contiene propuestas relativas a estos temas que a ustedes específicamente les interesan. Y debo decirles que no los contiene, porque el programa se refiere digamos, a los temas generales. No hay planteamientos referidos a actividades particulares, como lo es esta. No porque no las consideremos importantes, no porque no tengamos idea clara de su valor, sino simplemente porque es imposible abarcar todo el amplísimo espectro de actividades de distinto tipo que se cumplen en el país. Lo que podemos hacer son planteamientos macro, y aún con planteamientos macro nuestro programa tiene 288 páginas.
los pocos ciudadanos que lo lean, de principio a fin merecerán una condecoración que entregaremos en la casa del partido, pero Una cocarda. sí, no nos hacemos demasiadas ilusiones, con unas poquitas cocardas no van a alcanzar. Así que digo, es muy difícil abarcar todo. Sin embargo, algunos comentarios podemos hacer, y a eso voy ya mismo. Sobre el primer punto de su interés, referido a la profesión de operador inmobiliario. Bueno, como ustedes dicen aquí, que ha habido en varios periodos legislativos, iniciativas que se han presentado en este sentido, expresan su deseo de que esto finalmente se concrete. Les cuento que el proyecto que se trabajó durante un tiempo en esta legislatura estaba en la comisión que yo integro, la Comisión de Constitución y Legislación. Y a propósito de ese proyecto, yo recibí no menos de 3 oportunidades a personas interesadas en el proyecto, agentes inmobiliarios que concurrían en grupos de 3 o de 4, interesados en la marcha del proyecto, que seguían prolijamente las versiones taquigráficas de la comisión, veían cuando había allí alguna duda o alguna interpretación que ellos consideraban equivocada o no ajustada, que se podía mejorar, e iban muy atentamente, muy diligentemente a decirnos: mire, fulano planteó tal cosa, la respuesta es esta que traemos acá, fulano dijo tal otra cosa, no es correcto, fíjese estos datos. Es una tarea de apoyo realmente muy importante. Sin embargo, eso finalmente no prosperó. ¿Qué pasó? Bueno, acá tengo que hacer una referencia política porque es indispensable para contar qué fue lo que pasó en este tema. Al principio, este proyecto avanzaba a paso firme a la comisión, lo que quiere decir que en cada sesión nosotros nos reunimos los días miércoles, se trabajaba en esta materia. Y recuerdo que en una conversación con algún legislador oficialista, naturalmente el oficialismo tiene mayoría en la comisión, como la tiene en el plenario de la Cámara, el oficialismo es el que fija el orden del día y señala las prioridades en el trabajo de la comisión, y me comentaron que dicen, desde Presidencia quieren que esto salga. Sí, es así. Y marchaba, avanzaba a buen paso. En determinado momento, el tema operadores inmobiliarios, digamos, bajó de cartelera. De un día para el otro desapareció. Y yo hablé con este legislador, che, ¿qué pasó con esto de agentes inmobiliarios? No era la presidencia, me dijeron que parásemos con esto, hay otras prioridades. Pero digo, ¿y lo que venimos? Bueno, no, por ahora no. Y quedó ahí. Esta es la circunstancia. Digo, no es un reparo de carácter técnico, no fue tampoco, digamos, decidido desinterés, sino que fue una decisión política que en algún ámbito se tomó y dijeron, esto no corre. Y allí paramos con el tratamiento del proyecto. Recuerdo que, como les decía, habíamos estado avanzando en el tratamiento del asunto y habíamos llegado a por lo menos uno de los puntos complejos, que era la imposición de sanciones penales a quienes operasen al margen de las disposiciones de la ley. Esto tiene, como ustedes imaginarán, muchos bemoles, porque está también a estudio del Parlamento, de nuestra Cámara, de nuestra Comisión, un proyecto de Código Penal que está desde fines de la legislatura pasada y en esta no se ha tratado. Hay un empantanamiento fenomenal allí, quedará para el próximo periodo, y entonces había un reparo, digamos, de tipo formal, decir, bueno, no podemos, por un lado, decir que queremos sancionar un nuevo código y poner todos los delitos allí, y por otro lado ya nosotros mismos estamos avanzando y creando delitos por leyes especiales, con lo cual no se cumple la finalidad del nuevo código, que es tener todos los delitos en el mismo cuerpo legislativo. Ese era un reparo de carácter formal, y había otro, decimos, bueno, pero vamos a penalizar también este tipo de actividades. Hay una discusión ahí en derecho penal que dice que la inflación penal no es buena cosa, que hay que buscar otro tipo de sanciones, en fin, todo un debate que se había planteado cuando esto se trancó por la razón que les dije recién. Yo creo que es un tema que va a reaparecer y tendremos que encarar la misma cuestión. Y yo francamente creo que más que ir por el lado de las sanciones a los que operen
fuera de la ley, tenemos que ir por el lado de los estímulos, de las ventajas a los que operen dentro de la ley. Y ponderar debidamente el valor de las actividades de los que cumplen con todo, ver la forma de estimularlo, de recompensarlo, de que se note que hay una diferencia a favor del que cumple, más que por el lado de sancionar penalmente al que no cumple. Me parece que es por ahí y que tendremos que buscar, sin duda que con la ayuda de ustedes, cuáles pueden ser esos estímulos o esas ventajas que se otorguen a quienes hacen los deberes, digamos, y cumplen con todos los requisitos que la ley establece. Y somos conscientes además de que se van haciendo cada vez más pesados, y que hay obligaciones, imposición de tareas, más controles. Hay más controles, digamos, para todos los operadores inmobiliarios, porque pasan por el sistema de lavado de activos, pasan a tener un gran control, pero además hay una gran informalidad también que conspira contra la actividad, y a eso se le suman, porque va mucho más rápido, las aplicaciones. Entonces, para todos los operadores inmobiliarios también eso genera un grave problema. Es decir, son varias cosas que se van sumando y que el paso del tiempo y la velocidad con que cambia el mundo hace de que haya otros problemas, ¿verdad? Sí, en estos temas hay dos figuras que aparecen siempre en la conversación, que son las aplicaciones y los porteros Punta del Este. Sí, y Montevideo. Montevideo también. Los que tienen más prensa son los de porteros Punta del Este. Pero digo, son cosas que sabemos que están allí, y bueno, y nos preocupa, y ahora a nosotros nos preocupa, el Partido Colorado especialmente, digamos, estimular la formalidad, restablecer la cultura del cumplimiento de las obligaciones, que no es lo mismo cumplir que no cumplir, hacer las cosas bien que hacerlas por afuera. No queremos cultivar, ni abonar, ni facilitar de ninguna manera la informalidad, el incumplimiento. Todo eso no nos inspira simpatía a nosotros. Queremos, no solamente por las finalidades concretas que pueden tener que ver con la operación inmobiliaria, en un plano más amplio, de cultura general, del clima y el tono de la sociedad. Queremos afirmar los valores del trabajo, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las obligaciones, de la formalidad. Y a quienes actúan así, queremos buscar las maneras de estimularlos, de recompensarlos, de que no se sientan, digamos, los nabos de siempre, sino que se sientan como objetos reconocidas en lo que hacen. La gente cumple con todo, se les considera. Así como la asociación de ustedes, me enteré que cumplen 85 años el año que viene, una institución de arraigo, de esas cosas que van haciendo, le van dando consistencia en la sociedad, ¿no? Son cosas que están en el ámbito privado, en el ámbito de la sociedad civil, pero que se arraigan, que van generando reglas, que van generando su cultura, que todo eso contribuye a darle densidad y consistencia a la sociedad. Eso vale mucho. A mí me parece muy bien que los organismos públicos desde el 2007, como decía Mario recién, estén confiando en la Asociación Nacional de Rematadores para cumplir esas tareas. Me parece que hay que seguir por ahí, que ese es un buen camino. Y así como hay que confiar en la asociación y utilizarla por todo lo que significa, porque le da transparencia a las actuaciones, le da celeridad a través del remate, porque reparte equitativamente lo que de otro modo podría ser materia de ventajas o beneficios de origen poco claro, digamos. Así como se actúa así, hay que actuar también del mismo modo con el operador inmobiliario y decirle, señor, para usted hay un montón de exigencias, ahora si cumple con todo esto, lo vamos a tratar bien. Sí, tiene que tener derechos y deberes. Exactamente, así que bueno, en el periodo que viene reaparecerá el proyecto, desde ya cuenten conmigo para darle nuevamente estado parlamentario, para otra vez ponerlo en circulación, en la paleta, y va a ser muy importante que cumplan otra vez ese rol tan importante que cumplieron cuando se trató este proyecto en el periodo pasado, cuando les decía que recibíamos esas visitas de gente que había leído las versiones taquigráficas y que digan, no, miren, le falta este dato, acá está, se equivocaron en esto, esta es la sugerencia, va. No quiere decir que siempre necesariamente uno vaya a decir amén a todos los planteos que le traen, pero significa que se genera un diálogo, y bueno, a eso nos comprometemos. Perdón, doctor, usted expuso que esto se había trancado por una voluntad política, digamos, ¿no? Sí. En el nuevo gobierno, en el caso que acceda el Partido Colorado, ¿el partido tiene la voluntad de que esta ley salga, digamos? Sí, por las razones que les acababa de poner recién, bueno, parece que todo esto que va en abono de la formalización, de la profesionalización,
de la transparencia. Todo eso es algo que nosotros queremos impulsar y promover. No está en nuestro programa nada de esto, pero yo le digo que estoy imbuido en los conceptos generales que inspiran el programa y estas cosas responden a esos conceptos generales. Queremos formalizar, queremos amparar al que cumple, queremos las cosas claras, transparentes, ordenadas, que cada cual sepa qué atenerse, y entonces esto está en línea con todo eso y por ese motivo lo vamos a apoyar. Además, el Partido Colorado tiene su base en la justicia social, ¿no? Fundamentalmente. No, ni que hablar, eso es así. Y lo hemos refractado, digamos, específicamente en este tema, en estas consideraciones que hacía recién. Esto con respecto a la profesión de operador inmobiliario. En cuanto a la segunda cuestión, que es la profesión de los rematadores. Bueno, extiendo las consideraciones que hacía recién. No tenemos una propuesta específica en el programa del partido para esto, pero digamos, valoramos mucho la tarea que ustedes cumplen. Ustedes me dicen que a través del remate, más allá de que pueda haber habido algún episodio desgraciado del cual no es responsable, digamos, la forma de remate, Claro. ha habido otros episodios remate, muy positivos para el país, y nos parece que lo que contribuye a darle transparencia tanto a las ventas como a las compras del Estado, transparencia y rapidez, todo eso es bienvenido. Y además, por su propia naturaleza, por la sencillez básica del mecanismo, el remate se presta mucho menos que la licitación a esa cascada de recursos administrativos que pueden llevar al infarto a la administración, porque si cada cosa importante que se hace en materia de recursos administrativos e impugnaciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero así se puede paralizar un Estado. Entonces, siempre que se puede evitar esto, pero no evitarlo para hacer las cosas por debajo de la mesa, sino evitarlo para hacer las cosas, por ejemplo, a través de un remate, con transparencia, publicidad, acceso a quien quiera tenerlo. Todo eso, de eso estamos a favor. Y de nuevo, con las puertas abiertas para recibir las inquietudes de ustedes. Que nos diga, mire, acá se puede aplicar, se puede extender acá o allá, esto lo podemos hacer nosotros. Todo eso, bienvenido sea. Ope, si me permitís, Sí. muy importante, el Estado puede comprar o vender, ¿Sí? porque la parte de compra también es muy importante. Y claro que sí. El Ministerio de Salud Pública debe ser el ministerio que más dinero gasta. Con él lo fuimos a plantear en planeamiento y presupuesto. Cuando yo le dije que si los bobos de afuera, porque seguían rematando Sí, ganado, a la baja, y se miraron entre ellos. Claro, porque No. ahora remate a la baja también. Claro, por ejemplo, vas a comprar jeringa y bueno, arrancás con un precio de 10 pesos a la unidad, te llegar a un precio que le va a salir a alguno. Claro, Hacer el proceso a la inversa, ¿no? Claro. Sí, entiendo. Pues son volúmenes impresionantes, ¿no? Medicamentos, cosas, drogas. Claro, no pretendemos de entrada como concepto general, pero sí, por ejemplo, tenemos jeringa, todo material descartable, que la mayoría de esas cosas es todo importado. Porque además, después, la auditoría, el remate tiene un acto posterior, que es la auditoría, cualquiera interna o que sea externa, que soy claro en lo que estoy diciendo, controla si salió bien el acto del remate o no. Además, la palabra licitación es sinónimo de subasta o almoneda o remate. O sea que licitación es remate también. Es decir, pero no importa, no puede ser al alza o a la baja, cualquiera de las dos Claro. formas se puede emplear perfectamente. Bien, nosotros tenemos sí un apartado en el programa de Ciudadanos. Una cosa es el programa de Ciudadanos y otro va a ser el programa del partido, todo, que se está completando en estos días, casi que en estas horas. Pero el programa de Ciudadanos, que es el que yo he leído, tiene un apartado referido a las compras y contrataciones del Estado. Y hablamos de que la agencia que se encarga de las compras y contrataciones del Estado tiene que tener una actividad muy enérgica, muy intensa, para que las cosas se hagan de la mejor manera posible y con la mayor transparencia posible. Porque a nadie escapa, estamos viviendo una época en la que prácticamente todo lo que se haga en todos los ámbitos es sospechado de corrupción. Y esto, más allá del interés económico en juego, tiene una proyección moral evidente, ¿no? Claro. Que si estas cosas sí prosperan,
se socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que vaya en favor de la transparencia, lo que despeje dudas, lo que evite que se suponga que hay en algún lado conjunción del interés privado con el público, que eso desgraciadamente también tocó ver mucho. Yo tuve la investigadora de ACE y en ese plano de las unidades ejecutoras de ACE había en materia de conjunción del interés privado con el público de todo, cosa que se hizo público en el debate sobre el investigador y se pasaron los antecedentes de la justicia. Pero todo lo que sea evitar eso, es decir, esto está abierto a quien quiera pujar, a quien quiera ofrecer, se llame como se llame, venga de donde venga, es como, digamos, el remedio para todas estas suspicacias que muchas veces no tienen fundamento, pero la suspicacia está igual. Y eso es una realidad que tenemos que enfrentar. No basta hacerlo, hay que parecerlo. Entonces, eso hay que mostrarlo. Entonces, me parece que el remate va en este sentido. Así que digo, tienen con nuestra buena voluntad, cosa que no tenemos propuestas en el programa, pero lo queremos escuchar, lo queremos recibir, queremos que nos digan cómo podemos mejorar las cosas en el sentido que vengo diciendo. Yo creo que también se apunta también, por parte incluso hasta por todas las colectividades políticas, a la eficiencia del gasto y a cuidar lo que es vamos a decir, el dinero de todos los uruguayos. Y acá, a través del remate, lo que estamos ofreciendo es una herramienta eficiente, tanto para la compra como para la venta. Eso es muy importante también. El tema del gasto público a nosotros nos desvela. No me voy a ir acá por las ramas, empezar a hablar de esos temas que son de debate político cotidiano, el déficit fiscal, cómo se combate, la dificultad, o mejor dicho, la imposibilidad de combatirlo aumentando los impuestos, que ya estamos en la presión impositiva más alta, por lo menos de 1985 a la fecha, no queremos aumentar eso. Entonces nos parece a nosotros que es indispensable reducir el gasto, tenemos propuestas en ese sentido, pero la lucha por la reducción del gasto, por la eficiencia de la administración es una lucha permanente, cotidiana, y a veces medidas que pueden parecer, digamos, de menor impacto si uno mira las cifras grandes del déficit fiscal. Si uno piensa que, bueno, que si eso se hace en toda la administración, todos los días, vamos a ir logrando impactos y vamos a generar una cultura de eficiencia y del cuidado del dinero del contribuyente que nos parece francamente indispensable. Así que en ese sentido pueden contar con nuestra colaboración. Y el tercer eje temático que proponía era referido a la capacitación o el lugar en la enseñanza de las tareas de los operadores inmobiliarios, rematadores y tasadores. También sobre esto, digamos, no tenemos una propuesta específica, no la hay para ninguna otra actividad tampoco, pero bueno, en buena hora la tecnificación, la profesionalización, la promoción de la mayor idoneidad de los operadores en todas estas materias. A mí me parece que lo más útil que se puede hacer en este campo es que ustedes mismos presenten un anteproyecto y que lo hagan llegar a las autoridades, en su caso a las autoridades de la educación, a los partidos políticos, nosotros encantados de recibirlo. Porque digo, el periodo que viene, yo me lo imagino como muy intenso y muy agitado. No voy a entrar en consideraciones políticas, digo simplemente eso. Entonces, va a ser muy difícil que las autoridades y las autoridades de la enseñanza que van a tener que encarar lo que todos reclamamos que se haga, de distinta manera, con distinto énfasis, pero veo que estamos todos los partidos políticos reclamando una reforma educativa importante. Nosotros decimos que este es el tema clave del país, decimos que el Uruguay necesita una reforma bareliana del siglo XXI. A esas autoridades va a ser muy difícil reclamarles que se pongan a elaborar algo específico, por ejemplo, para rematadores, tasadores y operadores inmobiliarios. Creo que el asunto es llevarles ya la solución. Se le miren. Nosotros hemos elaborado lo que nos parece que puede ser un plan de estudios, lo concebimos así, por estos fundamentos. Seguramente podrán ustedes contratar los servicios de algún consultor que haga esto, pero si quieren que esto camine, me parece a mí, lo que me atrevo a decirles, no es reclamarles a las autoridades que les hagan un plan,
porque las autoridades educativas en el periodo que viene van a estar hasta acá, con 50.000 cosas y con todas las agitaciones que provoca siempre cualquier propuesta de reforma en la enseñanza. Y nos entendemos, estamos diciendo. Bueno, entonces, para que esto efectivamente tenga chance de avanzar, yo creo que hay que llevarles el planteo y la solución. Mire, nos parece que así puede andar y que se trabaje sobre una base propuesta por ustedes. Es una solución, no un problema. Exactamente, Claro. me parece que es por ahí. Está buena la idea, está bárbaro. Y bueno, y en ese sentido, digo, nosotros tenemos la mejor buena voluntad, porque creemos en estas cosas, creemos en el estudio, en el trabajo serio, en la profesionalización, en las cosas bien hechas, en la gente que se rompa el lomo estudiando. Hablamos con respeto de los que tienen un título de esto, de aquello, los que estudian, los que se preparan. Creemos que el país va a salir adelante si apoyamos estas cosas. Creemos además que la educación tiene que estar conectada con el mundo del trabajo, con el mundo de la actividad económica, que cuando eso no pasa, ocurre lo que es la causa principal de la deserción de los estudios, que los muchachos entienden, y esto no es invento mío, esto lo relevó una encuesta de UNICEF que se hizo en el año 2011, le preguntaban a los muchachos por qué dejaban de estudiar, y la respuesta principal es porque no les servía para nada, entendían que era lo mismo estudiar que no estudiar. Eso es un dato. Y vaya si eso incide en la baja tasa de gente que ha terminado la enseñanza media que tiene el Uruguay. ¿No? Somos de los penúltimos de América, el 43%, ¿no? Chile más del 80%, está cerca del 90%, nosotros estamos en el 43%. Pero eso tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente, según esa encuesta de UNICEF del año 2011, tiene que ver con que no se ve que haya una utilidad para lo que uno hace, para la vida en general, de lo que se estudia en la educación formal. Entonces, nosotros somos partidarios de que exista esa conexión. Entonces, cuando desde una actividad económica se nos dice queremos capacitarnos, queremos que la gente que haga esta actividad estudie, que se prepare, para darle seriedad y consistencia a todo esto, por supuesto que estamos a favor. Así que si ustedes trabajan y hacen un planteo, nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera. Muy bueno. Entonces, en líneas generales, esto es lo que puedo decirles al día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muy amable. No sé si hay alguna pregunta presente acá. Sí, yo quería hacer una consulta. Sí. La ley de inclusión financiera nos llenó de complejidades y de obligaciones a los operadores inmobiliarios. Yo quería saber si su sector tiene previsto algunas modificaciones a esta ley. Tenemos ya señalado, digamos, el criterio para encarar el tema. Lo que ha dicho Ernesto Talvi del asunto es que nos parece muy bien la bancarización, el fomento de la incorporación de la gente al sistema financiero, de lo que estamos en contra es de la obligatoriedad. Empezamos a modificar las disposiciones que hacen obligatorio el empleo de estos mecanismos, que quede librado al interés de cada uno. Confiamos en que si las cosas se hacen bien, cada vez se va a ir volcando más gente, pero tiene que ser algo, digamos, voluntario y no forzado, que ese es el gran reclamo. Claro. Sí, ese es un tema que ha generado algunos problemas porque los rematadores no son quienes disponen del dinero. Entonces, cuando en un remate se produce el pago, el rematador va a descontar los gastos y va a transferir el importe correspondiente a la venta menos la deducción de los gastos. Pero para eso, cuando se va al registro, hay una diferencia porque dice, ¿cómo se hizo esto? No coinciden los valores que entraron con los que salieron. Entonces es muy difícil. A mí me han consultado en múltiples oportunidades de los registros y dice usted, bueno, pero yo cobré, porque no se le puede, no hay una trazabilidad, se pierde en el camino en cuanto la tiene el rematador. Y entonces uno parece que fueron delincuentes, muchas veces me llaman del banco, me ha pasado. ¿Se le perdió algún peso por el camino? Claro, se le pierde, ¿cómo si entró un cheque, sale otra cosa y la transacción y cómo? Bueno, lo que pasa es que es de orden, acá hay una comisión y hay además unos gastos y eso genera después al propio registro unos problemas porque no se compadece lo que entró con lo que salió, pero esa es la realidad. Bueno, y eso también hace que sigamos, por ejemplo, cuando viene un comprador en un acto inmobiliario, usted puede ver si está políticamente expuesto, si está en las listas, todo lo que va a pasar. Pero en el remate es un hecho consumado.
vino, compró, levantó la mano. Y yo qué sé quién fue el que compró, y como que hay uno que puede preguntar y todo, pero ya pasa a ser, recibe perfectamente la seña y todo, pero después no le podemos hacer, tendríamos que hacer un reporte de operación sospechosa cada vez que hacemos una venta, porque no lo podemos precalificar. Es imposible en un remate Si considera que es sospechoso hay que hacerlo. Pero porque la ley te lo exige. Claro, pero tendría que hacerlo Ahí por está el todos los tema. casos, porque si no lo Y conoces. depende, a veces el dinero viene, vos ves que compró y depende de los montos Claro, también, ¿no? Una casita de obviamente. 50, 60 mil dólares. Es una cosa. La letra pero- cambia, la transferencia bancaria, no, ahora de repente remataste un inmueble de 500, 600 y te Y giran la plata la ahí. valija, sí. No, ya yo no lo pongo No, más, claro, pero, corre más, no no. corre más. pero a veces Pero esas bueno. cosas grandes es conveniente hacerlo. Sí, todo no, poco. pero después me aparece, ¿usted cómo recibió este cheque? Y este cheque, usted pagó esto y esto. Es toda una complicación que Sí, está con una prevista. letra, con una letra de tercero y... Yo lo he hablado con Maicorba, ¿no? Digo, también lo he hablado. Porque además el rematador no conoce nunca al cliente. Claro. Lo puede conocer, vamos a entendernos, en el medio rural es un medio más cerrado. Pero acá, en No, además, Pero una justamente incomodidad. la ventaja que tiene el remate, la publicidad, el acceso, que cualquiera puede venir, todo eso conspira contra el conocimiento directo de los que ¿no? Sí, no, pero además hay que preguntarle de dónde sacó los bienes y los tengo ahorrados. Porque hay que preguntarle, digo, Sí, sí. la diligencia mínima de vida dice eso. Y entonces hay que hacerle todo Producido una de serie de capital y... No, y además se ha transformado en que la persona que maneja efectivo prácticamente es un delincuente. Cuando, es decir, hay mucha gente, sobre todo en el interior del país, de gente que se maneja en efectivo porque digo, es una plata, es un dinero bien habido y es propio y no lo tienen por qué obligar a que ese dinero vaya por otra vía que no sea. Entonces, digo, esa es otra de las cosas que bueno, que ahora que manifiesta de que están en contra de, sobre todo de la obligatoriedad, es una buena cosa, ¿no? Porque nosotros muchas veces, perdón Pablo, nosotros muchas veces nos hemos, que la gente nos dice, y yo no creo en los bancos, ¿y quién me dice a mí que no tiene razón? ¿Qué argumento tengo yo? Acá hubo problemas, y bueno, eso generó también lo que dice Pablo, que mucha gente que es de mucha edad, no confía. Si yo voy a determinar los porcentajes de las cuentas en dólares y en plazos fijos, quiero ver quién gana. A ver si apuntamos a ese tema. Y bueno, entonces, y además vivimos en un mundo que hay una incertidumbre muy grande. Sí, sí, ¿Por qué subió el oro? El día que se caiga el sistema, Claro. Es complicado. 0-0 y pelota libre. Es muy complicado donde haya una falla tecnológica que puede pasar, como pasó con Argentina, el corte de energía eléctrica y todo lo que nos aparejó a nosotros. Por eso. Y eso, pero además no nos damos cuenta que deja de funcionar la estación de servicio, entonces no hay vehículo, no hay plata, no hay nada. Por Y eso, por el volumen de la dependencia que tenemos. Por eso a la está el tema tecnología de la obligación, de lo que está planteando. Eso yo le digo, el criterio lo expresó el propio Talvi hace muy poco, no me acuerdo exactamente en qué lugar fue, pero fue un discurso reciente, dijo eso, todo bien, pero obligatoriedad no. Así que bueno, eso lo podemos modificar y los problemas que genera en este tipo de transacciones, en los remates, que nos expone a una situación que realmente es muy incómoda en el momento que hay que explicar de cómo se hizo el dinero, que no hay delito, no hay nada, ni uno no quiere no hacerlo, pero en realidad es bastante complejo explicarle a cada uno cómo hacer llegar de que hubo que cobrar en el medio de la... ¿Y cómo ustedes tienen una plata en el medio? Y sí, se perdió porque hubo que pagar los gastos de las comisiones. Claro. Pero bueno. Bueno, tenemos algunas preguntas más, vamos a... Si no, algún otro aporte. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. En cuanto a la actividad de los rematadores, de los operadores inmobiliarios, si le parece que puede existir algún tipo de compromiso para regular, yo creo que ya fue contestada la pregunta, porque hay un interés realmente. Y en cuanto a la enajenación de los bienes del Estado, si comparte de que los mismos sean enajenados en forma de subasta pública, si los bienes del Estado, si le parece conveniente la enajenación
si hubiera necesidad de enajenar bienes del Estado y si los mismos fueran a través de una subasta pública. Bien, en principio me parece que sí, que está bien, que como criterio general me parece válido y aceptable. No quiero decir que sea un compromiso que en todos los casos habrá que proceder de ese modo, habrá que ver en cada circunstancia de qué se trata, en fin, buscar la mejor forma posible de hacerlo, pero creo que el remate, por todo lo que hablamos hace un rato, es una herramienta bien útil para eso. En cuanto a la bancarización obligatoria, ya lo hablamos. Hablan con relación al IRPF y al IAS, si entiende que se debe derogar, se debe achicar, ¿cuál es la propuesta? Mire, yo lo que entiendo es que tenemos un déficit fiscal de 5 puntos de producto, lo cual impone una enorme prudencia a la hora de todos estos temas. Nosotros hemos dicho que entendemos que el IAS no debería existir, que las aspiraciones ahí de eliminándolo gradualmente, pero es un proceso gradual y no puede ser, digamos, de un día para el otro, porque las finanzas públicas están en un estado realmente alarmante. Así que, bueno, con respecto al IAS es eso. Eliminarlo sí, pero gradualmente, por la vía de repente la elevación de los mínimos disponibles, ¿verdad? Pero habrá que hacerlo en función de las restricciones fiscales que todos conocemos. En cuanto a la reducción del gasto público, si hay alguna idea de achicar el Estado en alguna medida o cómo reducir el mismo. Y bueno, tenemos dos propuestas que han levantado una gran polvareda, ¿no? La primera de ellas, no reponer vacantes en el Estado. La segunda, mejorar la gestión de las empresas públicas. En cuanto a la primera propuesta, a mí lo que me interesa remarcar, lo he hecho muchas veces, pero hay que seguir haciéndolo porque se sigue tergiversando lo que hemos dicho, es que la idea no es echar a nadie. No vamos a echar a nadie. Lo que decimos es que no hay que reponer las vacantes que se vayan produciendo. Seguramente algunas sí tendrán que ser cubiertas, porque yo digo, si hace falta se jubiló un cirujano en el Pereira Rosell, ¿vamos a dejar ese cargo vacante? Por supuesto que no, lo vamos a llenar. Pero hay margen para ahorrar, porque según las cifras que tenemos nosotros, que son tomadas desde el Servicio Civil, en el año 2018, por ejemplo, entre jubilaciones, fallecimientos, renuncias, tuvimos más o menos 8.800 plazas que quedaron vacantes, 8.870 y algo. Un número sustancial, importante. Y además, en el mismo año, más de 20.000 contratos que terminaron su vigencia porque venció el plazo, porque se realizó la obra o el servicio que se había estipulado, por distintas razones. Entonces, casi digamos, el número redondo, 9.000 vacantes de ese origen que acabo de mencionar, y más de 20.000 contratos que terminaron, que se podrán renovar o no según que sean necesarios o no, que se justifique o no su renovación. ¿Cómo no vamos a armar con ese contingente, digamos, 10.000 plazas que no se llenan cada año? Bueno, tenemos casi un total de 30.000 vacantes. Bueno, no llenamos 10.000. En 5 años de una gestión de gobierno tenemos 50.000 vínculos laborales menos con el Estado. Y eso es un aumento de una disminución de gasto del orden de más o menos 1.000 y pico millones de dólares, que es significativo. No se hace de un día para el otro, es un proceso gradual, pero eso mueve la aguja, eso hace efecto. Y esa es la propuesta nuestra que ahora genera toda esta movilización que va a ser el PIT-CNT en contra del TALVI y del Partido Colorado de esta propuesta que se anuncia para este viernes. Pero bueno, nos parece que no tiene razón, que no tiene fundamento, porque, insisto, no estamos proponiendo echar a nadie, estamos proponiendo estas medidas de no provisión de vacantes, no para reducir lo que el Estado hace. Nosotros no somos partidarios de un Estado mínimo. El vallismo nunca lo fue. Queremos un Estado eficaz que haga todo lo que tiene que hacer, que es mucho lo que tiene que hacer el Estado en el Uruguay, tiene mucho que hacer en materia de educación, de salud, de vivienda, de seguridad social, de políticas sociales en general. Es mucho lo que el Estado tiene que hacer, pero queremos un Estado que lo haga, digamos, con eficacia, con eficiencia, con respeto por el dinero del contribuyente. No es cuestión de decir, como hay que hacer más cosas, contratamos más gente, gastamos más y ponemos más impuestos para hacer todo esto. Eso no es de recibo, porque, repito, tenemos la presión fiscal más alta del 85 a la fecha. Y dudo que antes del 85 haya habido alguna vez una presión fiscal mayor. Pero no es cuestión de ir por ese camino fácil, aumentar los impuestos, sino es cuestión de exigirle más al Estado. Administre mejor, gestione mejor, porque no siempre volcar más recursos implica obtener mejores resultados. Y pensamos que en este sentido
es un ejemplo claro lo que ha pasado en el sistema educativo. Ha habido una mayor asignación presupuestal, como todos conocemos. Ese fue un compromiso que en su momento asumió el Frente Amplio, aumentar la asignación presupuestal para la enseñanza del 4,5%, después llegar al 6%. En fin, se hizo un esfuerzo grande, lo hizo la sociedad, pagando más impuestos. Se contrató más funcionarios, más docentes, más administrativos, más todo. Al mismo tiempo disminuyó la matrícula en la ANEP. Hemos pasado en los últimos 10 y pocos años a tener en números redondos 40.000 estudiantes menos de los que había en 2004, 2005. Esto por razones demográficas, ¿no? La curva demográfica, en Uruguay cada vez tiene menos hijos. Es un hecho enormemente alarmante, por poner allí, pero eso es lo que sucede. ¿Cómo pasa también en otras sociedades europeas? Pero en fin, acá está pasando eso. Ha caído la matrícula de la ANEP y resulta que tenemos menos estudiantes, más profesores, más funcionarios, más recursos, mucho más recursos. ¿Y los resultados cuáles son? Hay que ver el informe de INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ese que hizo enojar a Neto. Pero nos están diciendo que los resultados no son buenos, que los muchachos no aprenden lo que tienen que aprender, que no culminan sus estudios. Y ahí tenemos las pruebas PISA, las pruebas CERCE, las TERCE. Sí, porque las PISA son internacionales, están en discusión porque son internacionales. Bueno, entonces las que hacemos nosotros, las caseras, las domésticas, también dicen que los resultados no son buenos. Yo lo escuchaba a principios de año a Florit decir que los muchachos que egresan de primaria, la mitad de ellos no aprendieron lo que tenían que haber aprendido. O sea, estos son resultados. Entonces digo, en función de todo esto, tenemos que pensar en cómo hacemos para achicar el gasto, no para que el Estado haga menos cosas, sino para que gestione mejor la enorme masa de recursos que ya tiene en sus manos. Porque no siempre volcar más recursos significa obtener mejores resultados. Esto, lo que acabo de decir de la educación, demuestra lo mismo. Si hablamos de seguridad, bueno, aumentó notoriamente lo que se ha venido gastando en seguridad, los resultados los conocemos todos. 30.000 rapiñas el año pasado, cifra récord de homicidios, o sea, los resultados tampoco ayudan. Entonces, bueno, se justifica trabajar por el lado de la reducción del gasto y la mejora de la gestión. Y el otro gran capítulo en este sentido es la mejora en la gestión de las empresas públicas, donde decimos tenemos que empezar por profesionalizar la gestión con directorios integrados por personas altamente capacitadas. Esto es un mea culpa, digamos, del sistema político. No podemos poner allí simplemente a dirigentes políticos con determinado caudal electoral. Si son dirigentes políticos, bien, pero que sean dirigentes políticos capaces de gestionar organizaciones complejas, como enfatiza siempre Reto Talvi, con gerencias con gente que se reclute por su capacidad, por concursos si es necesario, pero gente enormemente idónea, y según los técnicos de Ciudadanos, si hacemos las cosas así, eliminando los sobrecostos en las empresas públicas, podemos llegar en 5 años a un ahorro de unos 1.200 millones de dólares. De que eso mueve la aguja, es un proceso gradual pero significativo. Entonces, por ahí vemos los caminos de reducción del déficit fiscal. No se va a eliminar de un día para el otro, pero es poner al país en el rumbo correcto y enviarle una señal a las calificadoras de riesgo, a los acreedores o a la gente que compra papeles uruguayos, que se está haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas seriamente. Pensamos que es por ahí que va la cosa. No aceptamos, no nos parece suficiente la respuesta de decir que vamos a eliminar el déficit fiscal por la vía del crecimiento económico solamente. Esa es la respuesta fácil. No se preocupen, no hay que recortar nada, no hay que romperse la cabeza. Creciendo vamos a eliminar el déficit. No es cierto, porque hemos tenido 16 años de crecimiento económico ininterrumpido, el gobierno se jacta de esto, está muy bien, nos alegramos todos, pero con 16 años de crecimiento económico ininterrumpido tenemos un déficit fiscal mayor que el de los últimos 30 años. Los 5 puntos del PBI. Entonces, uno piensa, si seguimos creciendo, el agujero va a ser más grande todavía. No alcanza con crecer. Y tampoco es posible pensar en más impuestos porque ya la presión fiscal es muy alta, como lo ha reconocido el propio ministro Astori alguna vez que ha hablado del tema. Entonces, por eso nosotros planteamos estas vías de reducción del gasto que nos parece que son las que hay que recordar. Muy bien, vamos a la última. Por acá tenemos otra pregunta. Si se mantendría la actual política de designación de rematadores a través de la Asociación de Rematadores
o se volvería a aquellas listas de confianza en la cual uno ponía algún colega amigo. No, por lo que hablábamos hace un rato con ustedes, me parece muy bien, excelente ese mecanismo, que hay que seguir por ahí. Creo que el Estado todo va gradualmente por el camino de la transparencia, la publicidad y la eliminación o la reducción al mínimo de la discrecionalidad, porque eso es lo que le da garantías a todo el mundo, creo que hay que ir por ahí. Bueno, acá hay una pregunta bastante más concreta, pero bueno. Informar de que una propiedad alquilada entre 6.800 pesos es mejor para un propietario de una única renta que se alquila en 15.400 por el IRPF, por el monto que tiene, la franja. Que el régimen de contratación de un alquiler, siendo del año 2019, depende del permiso de construcción, sea o no posterior a 1968, es algo muy técnico. Que exonera por 10 años a un rentista de vivienda social por más de 120.000 pesos, aunque se alquile en 25.000, castigando a un rentista fuera de esa ley. ¿Qué piensa de todo esto? ¿No es una gran incongruencia generada y mantenida por los políticos del país? Es bastante... Es muy específico, muy técnico, no quiero improvisar una Después dice, bueno, si se puede aspirar al sueño americano en nuestro país, pueden darse las condiciones para que los emprendedores trabajen para sí mismos y no para mantener un Estado con tanto desperdicio que tendríamos que hacer. Bueno, yo creo que responde un poco ya fue respondida esta pregunta. Habla de la inclusión financiera esta y los lavados de activos, en total de acuerdo con la ley y la necesidad de generar leyes que defiendan al país en su conjunto. No podemos dejar de generar una revisión de la aplicación de las mismas en función de su resultado. Aplicación, controles efectivos y eficientes. Si bien son dos leyes que refieren a temas muy particulares, ambas tienen un momento de cruce o de convergencia que determina una afectación directa o indirectamente en la instrumentación, reglamentación de actividades desarrolladas por rematadores, tasadores y corredores inmobiliarios. Dichas leyes imponen obligaciones a los profesionales del sector que cumplen con las disposiciones legales, agregando complejidades, tareas de impositivas, de contralor, necesidad de figuras como el oficial de cumplimiento, costos adicionales no trasladables, el incremento de la informalidad. Bueno, todo esto creo que lo hemos hablado, ser agente de retención de IRPF, controles mediante la diligencia mínima de vida, registrarse en la CENACLAF, reportar transacciones potencialmente sospechosas. Y la pregunta es, ¿por qué no hacer efectivo el control y la aplicación con el espíritu de las leyes? Si la idea es bancarizar, ¿por qué no aplicar el control sobre los bancos, reduciendo el contralor sobre 20 instituciones financieras que tienen los medios y las reglamentaciones necesarias para su cumplimiento? No pedimos a la eficiencia y eficacia porque hacemos complicado lo fácil. Nuestro Estado no necesita muchas leyes de las que existen. Por supuesto que debemos adecuar a los tiempos y generar alguna más. Lo que necesitamos es su aplicación con eficiencia y eficacia. ¿Cuál es su opinión al respecto a esta situación y cuál es el proyecto para estas leyes en particular? Bueno, yo creo que más o menos está lo último. Sí, sobre esto quisiera hacer un comentario que es el siguiente. Digo, toda esta cuestión de la regulación, el tema del lavado de activos y controles vinculados con eso, no se olviden que en muy buena medida, en medida sustancial, responde a lo que es una presión internacional insoslayable. Nosotros, no sé si la sociedad uruguaya ha tomado conciencia de esto, de que nuestro margen de independencia para decidir sobre ciertos temas se ha achicado muchísimo. Porque del exterior, así como hay una globalización económica que tiene que ver con tecnología, precios, etc., hay una globalización jurídica también, que por supuesto viene de los países centrales, de los países dominantes, no es democrático esto. Entonces se juntan esto del G20 y dice, baja la línea, bien, esto es así. Después hay las inspecciones. Y si uno no cumple con la checklist de hizo esto, hizo aquello, cumplió con esto, si uno no, entonces entra en una lista negra o en una lista gris y bueno, y después vienen las consecuencias. Por ejemplo, no hay crédito, no es elegible para tales y cuales programas, y no hay guapo que aguante eso. Entonces ha habido que ir legislando en esta materia. Y bueno, y a un gobierno, digamos, como el gobierno del Frente Amplio, que en sus orígenes ideológicos viene con el tema del antiimperialismo y contra los países centrales y contra la dependencia, y todo ese discurso, pero llegó el momento, se aplican aquellos versos del Martín Fierro, ¿no? Tal hacienda vagual la calle del Cahuí con la seca. No hay más remedio que cumplir con el G20, con las normas en materia fiscal.
Y bueno, y tenemos que adoptar legislación en función de eso. Sobre eso después puede haber mejoras, digamos, mejoras artesanales. Si bueno, se corrige esto, este mecanismo que se ha demostrado ineficaz, esto otro, en el inciso tanto, el artículo cuánto, cambiamos, pero no cabe el nudo, es decir, cortar el nudo gordiano y decir, derogamos todas estas leyes. Vamos probando. No funciona así. Hay que ir aplicando, verificando, controlando los resultados que se obtienen y mejorando en la medida que ese marco internacional insoslayable nos lo permita. Es así como funciona esto. Y vamos a tener que acostumbrarnos. La regulación es cada vez más estricta y más exigente. Y así como es ahora en esta materia, espero yo que en algún momento empiece a venir el mismo tipo de exigencia en materia de cuidado del medio ambiente. No, ese es otro gran capítulo. No lo sentimos porque en Estados Unidos Trump decidió que no existe cambio climático y entonces no está soplando fuerte la presión en ese sentido. Pero en algún momento cambiará eso, espero yo, y va a venir algún gobernante que diga, no, mire, vamos a empezar a apretar los controles para cuidar el ambiente, porque si no esto va a terminar muy mal. Con eso también vamos a tener que cumplir. Y el país tiene que entender que su margen de independencia, de actuación soberana, libre y restricta, se va achicando y que tenemos que buscar nosotros cómo hacemos para, digamos, ser consecuentes con nuestros valores, vivir en una sociedad que se autogobierna en la medida de lo posible, pero sin salirse de esos marcos generales que cada vez se nos imponen con más exigencia, como le pasa a los demás países del mundo. Porque no es que nosotros, porque somos chiquitos, no sé cuánto. Yo escucho cada vez que puedo, y cada vez en esta campaña es muy poco, pero veo los programas de la televisión argentina, programas periodísticos, y me llama mucho la atención cuando los oigo decir a los argentinos que Argentina es un país chico. El otro día escuchaba a Beatriz Arlo en la CNN, con Longobardi, decía, Argentina es un país chico, demográficamente somos insignificantes en este mundo de hoy, Argentina, ¿no? Digo, ¿qué dejan para nosotros? Y hablando de eso decía, bueno, cómo tiene Argentina que ajustarse a las corrientes imperantes en el mundo, etc. De nuevo, ¿qué guardamos para nosotros? Tenemos que aprender a manejarnos en eso. Y con inteligencia, buscar los intersticios donde podemos hacer las cosas como nos gusta a nosotros, sin salirnos de ese marco general. Yo creo que frente a todo eso, nosotros no podemos decir, mire, vamos a romper con el sistema financiero internacional porque necesitamos el dinero externo para desarrollarnos, no podemos poner los precios que nos gustaría para comprar o para vender, eso nos viene dado de afuera, el petróleo, la tasa de interés, los commodities, todo eso no lo determinamos nosotros. Pero hay cosas que sí podemos hacer nosotros. La educación, por ejemplo, la podemos hacer nosotros. Preparar de la mejor manera posible a nuestros muchachos para este mundo de hoy. Y cosas que son fundamentales para el diario vivir, como la seguridad, por ejemplo, también la podemos controlar nosotros. Son cosas que están dentro de lo que podemos razonablemente hacer. Bueno, y de eso se trata. Es que, perdón, apuntando un poquito a lo que acaba de decir, esa es la mayor causa por las cuales tendría que existir una ley de operador inmobiliario. Porque justamente, como no tenemos manera nosotros de regular lo que viene de afuera, lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos adentro. Entonces, el que trabaja en la informalidad está totalmente exento de cumplir con toda esa normativa que sí los que estamos dentro de la formalidad estamos obligados por ley. Entonces, por eso es medular para el operador inmobiliario y para las inmobiliarias tener una ley que nos regule, que nos proteja y que nos ampare para poder trabajar de una manera donde no dejarle lugar a la informalidad. Espacio. Ahí está, porque cumpliendo, como hay que cumplir con esas normativas porque lo obliga el G20 o bueno, o el que fuera, ¿ah? Esa situación, nosotros como inmobiliarios estamos obligados a cumplir con esa normativa, pero el que está en la informalidad no. Imagínense que un portero de edificio si va a notificar a la Senaclaf que el que compró un apartamento a medida de... no ocurrir. Por eso, esa normativa que estamos obligados a cumplir por ser chiquitos, porque viene de afuera o lo que sea, es lo que me parece nos obligaría, o lo obligaría a los legisladores, a poder proteger un poco el mercado, la parte interna, regular la parte interna, que es lo que necesitamos para poder trabajar en las mejores condiciones. Y no estar en una competencia totalmente desleal con gente que no... Y además el Estado tampoco recauda, porque toda la parte negra... Con la Senaclaf tenemos mucho diálogo y
nos invitan No, todos Ricardo, los meses. nada. No, Sí, sí, nosotros vamos y estamos moviendo, como tú decías, es un ajuste. Eso lo vamos a es detalle un de ajuste rock. permanente, todos los Y, días. y ellos están de acuerdo totalmente, pero ellos sería fácil para pedir tener un registro de correo inmobiliario. Ojo, Tienen. tenemos un muy buen relacionamiento con la Senaclaf. Sí, tenemos Además, excelente. hemos hecho mucho. instancias de Sí, los capacitación cursos. en conjunto Y los con hemos- ellos. Pero la propia Senaclaf los apoya para esa manera. Lo que pasa es que no tienen fuerza, como tú decís, políticamente ha quedado ahí. Pero ellos lo piden a grito tener una ley de correo inmobiliario que puedan tener a los matriculados, los rematadores. Saber que este operador se cumplió, puede tener una sanción. Ellos ¿Saben formaron quiénes son ahora. los que realmente son los operadores? Y no hay la informalidad esa, que por ahí es donde. Es que viene por ahí, se le escapa por ahí. En los negocios particulares donde vienen los Es algo problemas. parecido a lo que pasa con el contrabando. Exacto. Digo, se lucha con el contrabando, pero pese a todo, siempre hay gente que encuentra la ventaja de traer la mercadería sin pagar los impuestos y vender también sin pagar impuestos. Bueno, es una lucha que existe desde que antes que existiera Uruguay como Estado independiente. Bueno, pero hay que renovarla todos los días. Y esto es lo mismo. Es la lucha del país contra la informalidad. Que ante todo es una lucha cultural. Claro. Tenemos que lograr que en algún momento los muchachos que se forman en nuestro sistema educativo no sientan, no crean que el que elude los controles, las normas, etcétera, es un vivo, sino que es un delincuente. Y tiene que verlo así. Cuando se haga carne esa concepción, que entendamos bien que procede de esa manera, en definitiva nos perjudica a todos, la cosa va a andar mejor. Claro. Perfecto. Bueno, esta es la última pregunta, que es bien sencilla. Si tiene conocimiento, que presentamos un proyecto de ley de mercaderías en abandono en depósitos portuarios y extraportuarios. Si tiene conocimiento, nos interesaría saber su opinión respecto a la información, en qué estado se encuentra el mismo. No, francamente no tengo conocimiento. Y si hay un tal proyecto no debe estar en mi comisión, sino probablemente en la Comisión de Hacienda. Y no ha estado en el debate en este año que Y tenemos. entiende que la Asociación de Rematadores, entiende este socio, puede aportar, colaborar con toda su experiencia y profesionalismo y resultados de esta índole. O sea que... A esta altura creo que está contestado. Pero bueno, esta era la última, no queremos entretenerlo más. No sé si hay alguno de los presentes que quiere hacer alguna pregunta para cerrar. Tiene una agenda apretada el diputado, no queremos que se robe mucho más tiempo. Creo que ha sido bastante explícito en todas sus respuestas, no ha eludido ninguna, de manera que para esta asociación, sin lugar a dudas, nos reconforta que todos y cada uno de los aspirantes en alguna medida a gobernar en las próximas elecciones tengan la deferencia en primera instancia de acompañarnos y además de responder las preguntas e inquietudes que tiene este sector que nuclea a los rematadores, a los tasadores y a los corredores inmobiliarios. De manera que nos resta nada más que agradecerlo. Bueno, Yo muchas gracias. les agradezco, además fue un gusto responder porque no me hicieron esa pregunta de formato sí o no, que ahí me hubiera puesto claro, no, pude expresarme. En otras circunstancias yo no sabría decirles si voy a estar en el Parlamento el periodo que viene, porque esas cosas siempre son inciertas, pero como esta vez encabezo la lista 600, que es la de Italia, como te digo, salvo catástrofe, en la Cámara estaré. Lo iremos a visitar con mucho gusto. Serán bien recibidos siempre, con mucho gusto. Queremos entregarte este pequeño presente, el símbolo de nuestra profesión, el martillo. Ojo que no se Buenísimo. Sí, bien. Vos me entendiste, la Pero lo puedo usar en la cámara. Si lo uso en mi casa va a ser usado en mi contra. Por eso. Vale, una fotito de... Muy bien. Y también queremos hacerte extensivo también el presente al colega, que también tenemos que esos colegas. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros, Ope, estamos a la orden como Te siempre. voy a dar como testimonio para que algún día sirvemos el tema y llevate las preguntas que las demás. El despacho está abierto. Sí, sí.